no es. Si se dieron cuenta, se dejó de grabar, ¿verdad? Tuve que yo volver a poner a grabar. Entonces pierden la clase. Entonces traten de mantener los dedos tranquilos. Cuando se vayan ahí, no hagan daño. Ya tenemos 40, éramos 50, ya somos 46. Bueno, se libera C4A, ese C4B, miren que se queda anclado ahí a la superficie del microorganismo. Esa molécula de C1S también actúa sobre la molécula de C2. Se libera C2B y queda C2A. Este C2A se une a C4B y forma la convertasa de la vía clásica, la convertasa en este caso C3. Actúa nuevamente sobre C3, se libera C3A y queda C3B. Y miren que C3B va a quedarse pegado también a la superficie del microorganismo. Vamos a ver después que ese C3B también tiene la característica de que él se puede pegar a la superficie del microorganismo también por enlaces covalentes, uniéndose a los carbohidratos o a las proteínas que están presentes en la membrana. Y ya por último, un fragmento de ese C3B se une a C4B, C2A y se forma la convertasa C5. Se libera C5A y queda C5B. Ojo, a mí no me interesa que ustedes sepan que la convertasa C3 de la vía clásica es C4B, C2A, o que la convertasa C5 de la vía clásica es C4B, C2A, C3B. Pero sí tienen que saber, para poder entender qué es lo que pasa, que se forman dos convertasas importantes, una que es la que desdobla a C3 y otra que es la que desdobla a C5. Tienen que saber que cuando se actúa sobre la molécula de C4 y cuando se activa sobre la molécula de C3, se generan unos fragmentos que se van a insertar en la bicapa lipídica, porque eso es lo que me explica que si finalmente no se forma el complejo de ataque a la membrana, estas moléculas son las que van a marcar o son las que van a opsonizar el microorganismo para que pueda ser fagocitado por las células de la respuesta inmune inespecífica. Y tienen que darse cuenta que esas cositas que están en rojo, CC3A, CC5A, CC4A, son las famosas anafilotoxinas, que son las que van a permitir la activación, en este caso, de la cascada inflamatoria. Listo. Vía de las lectinas. Vamos a ver que la vía de las lectinas se parece mucho a la vía de la vía clásica, por eso se las traigo a continuación. ¿Qué es lo que cambia? Lo único que cambia es cómo empieza todo. Acá, lo que tienen a la izquierda es vía clásica. En vía clásica es la molécula de C1Q que se une, en este caso les están dibujando un IgM, en la superficie de un microorganismo. Y de ahí C1R, C1S, C4A, C4B, todo lo demás. En vía de las lectinas, que son la imagen de la mitad y de la extrema derecha, lo que sucede es que una proteína ligadora o unidora de manosa o una ficolina se va a unir a carbohidratos que se expresan sobre la superficie del microorganismo o lo que hemos denominado como patrones moleculares asociados a patógenos, esos patrones que el sistema reconoce como que se asocian a determinados microorganismos. Y una vez que sucede eso, todo el cuento siguiente es lo mismo. Una vez que ellas se activan C4, se libera C4A, queda C4B, se activa C2, se libera C2B, queda C2A, y así sucesivamente, y se forma toda la cascada igualitica a la vía clásica. Esas, como les decía, esas lectinas se unen a carbohidratos, las ficolinas, sobre todo a patrones moleculares asociados a patógenos, y en este caso la IgA, unida a antígenos, también se dice que pudiera, en este caso, activar la vía de las lectinas, pero no es lo más clásico. Lo más clásico es que sea una de estas dos. Vía alternativa. Ojo, la vía alternativa recibe ese nombre porque recuerden que fue descrita después, ¿verdad? No fue la primera que se descubrió, por eso se llama vía alternativa. Miren entonces acá cómo, sea vía clásica, sea vía de las lectinas, sea vía alterna, todas confluyen en una vía común
que al final lo que va a hacer es formar algo que se conoce como el complejo de ataque a la membrana. Y miren que entonces cuando hablamos de vía alterna, ya aquí no hablamos de antígeno anticuerpo, aquí hablamos de bacterias, de virus, de toxina, hablamos de C3, hablamos de factor B, hablamos de factor D, hablamos de properdina, etc. Vamos a ver entonces qué sucede en la vía alternativa. La vía alternativa, aquí voy rápido porque esto realmente se los voy a dejar ahí, ¿verdad? Lo que sucede es que la molécula de C3, que vuelvo y les cuento, es una proteína que está circulando, ¿verdad? Que yo la puedo cuantificar. Yo puedo pedir una cuantificación de C3 y de C4 complemento. Y si está bien, si está dentro de parámetros normales, por lo general para C4 los valores oscilan entre 10 y 40 microgramos por decilitro y para C3 los valores oscilan entre 80 y 120 microgramos por decilitro, ¿verdad? Entonces, esa molécula de C3 puede venir de la activación de la vía clásica, como les pongo acá a la izquierda, o puede haber hidrólisis espontánea de esa molécula de C3. Y esa hidrólisis espontánea hace que se active ese C3 y por cualquiera de las vías se forme convertasa C3 de la vía alterna y a partir de ahí toda la cascada. Miren que hay excepciones, ¿verdad? Como es el caso de la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E, la IgG4, las células tumorales, los medios de contraste. Por eso es que a veces los pacientes que tienen algún tipo, pueden tener algún tipo de reacción a estos medios de contraste mediado por esta activación anormal de la cascada del complemento y acuérdense que al final eso produce inflamación. Miren que la molécula de C3, a semejanza de la molécula de C4, una vez que se rompe, ya sea por hidrólisis espontánea, ya sea por activación de la convertasa C3 de la vía de las lectinas o de la convertasa C3 de la vía clásica, va a exponer unos grupos, que son los grupos tioéster, que le permiten crear uniones covalentes, uniones fuertes. Miren que se los ponen acá como si fuera un anzuelo. El anzuelo cuando se mete, cuando uno va a sacarlo, termina rompiendo porque no hay forma de poderlo sacar con las proteínas, los grupos amino o los grupos hidroxilo de los carbohidratos de los microorganismos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Sí, no tienen ninguna duda. ¿No? Bueno, seguimos. ¿Qué pasa con las células propias? ¿Verdad? Porque entonces todo eso está ocurriendo, ese C3 se está hidrolizando espontáneamente y entonces ¿qué pasa con las células propias? ¿Por qué todo esto pasa en la bacteria y no pasa en las células propias? Miren entonces que las células propias, acuérdense que yo le dije que era un sistema altamente regulado, tienen toda una serie de moléculas que les permiten o les evitan la activación del complemento sobre ellas. Los patógenos, afortunadamente, carecen de esto y por eso ellos sí sufren lisis cuando se activa la cascada del complemento. Aquí está la historia de cómo se activa la cascada del complemento. Miren entonces que ese C3, que se hidrolizó espontáneamente, se tiene que unir con un factor que se llama el factor B. Una vez que se unen en presencia del factor D, ese factor B se transforma en BA y BB. El BA sale, el BB queda unido a C3 hidrolizado. Ellos dos forman la convertasa C3 de la vía alternativa, actúan sobre C3, se libera C3A, queda C3B. Ese C3B, acuérdense que se puede unir de manera covalente a la superficie del microorganismo y una vez que está acá puede formar más convertasa para desdoblar C3 y un fragmentico de estos de C3B se pega a este C3B properdina y forma la convertasa C5 que libera C5A y deja C5B. Vuelvo y repito, yo en ninguna actividad evaluativa les voy a preguntar, ¿la convertasa C3 de la vía alternativa es C3BBB? No, a mí eso no me interesa. Y a ustedes tampoco tiene por qué interesarles, porque eso no va a definir la vida de ningún paciente. Pero ustedes sí tienen que saber que cuando se activa el complemento, ustedes ven ahí arriba en rojita todas las anafilotoxinas que se producen
tienen que saber que si todo llega hasta el final, se produce la lisis, ¿verdad? Ya sea del microorganismo o, como pasa desafortunadamente en algunas enfermedades, de la célula propia, y que si no llega al final, puede empezar a, puede quedar pegado ese C3 a la superficie del microorganismo, ya sea C3b o C4b, y actúan como opsonina. Y con eso ya tengo claro al menos 3 de las funciones biológicas del complemento. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, doctor. Sí, señora. Me parece. Sí, doctora. Complejo de ataque a la membrana. Vamos a ver que el complejo de ataque a la membrana es el resultado final de la activación, ya sea por la vía de las lectinas, ya sea por la vía clásica o ya sea por la vía alternativa. La primera parte, recuerden que para vía clásica y vía alternativa se parece mucho, ¿verdad? Vía de las lectinas, la lectina es fijadora de manosa, se une polisacárido y una vez que se une, se activa C4, se activa C2, todo por ahí para allá. Lo mismo en vía clásica, vía alterna, ya sea por hidrólisis espontánea, con formación de convertasa C3, formación de convertasa C5 y finalmente ese C5b se une con C6, C7, C8 y C9 y forma el complejo de ataque a la membrana. Miren entonces acá, más de lo mismo, C5, B, C6, C7 con C8, se van insertando en la bicapa lipídica, después se unen las moléculas de C9, de 1 a 16 moléculas aproximadamente, se dice que con 9 es suficiente, para formar esto que vemos en la imagen de abajo de la izquierda, que son el poco de huequitos, ¿verdad? El poco de poritos sobre la superficie del microorganismo. Esto mismo, esto es más de lo mismo, ese C5b que se une con C6, C7, C8, N moléculas de C9 y forman el poro. Aquí tenemos las 3 vías. Recuerden que no importa si la convertasa de la vía clásica es C4BC2A y la convertasa de la vía alterna es C3BBB, ¿verdad? Eso no importa. Lo importante es que se forman 2 convertasas importantes, la de C3 y la de C5. Que esas convertasas son las que van a romper o van a degradar el C3 en fragmentos. Fragmentos que son los fragmentos A, C3A y C5A, que son las famosas anafilotoxinas, y los fragmentos con B, que en el caso del C3B o del C4B, me sirven para que queden unidos a la membrana del patógeno, y si finalmente no se forma el complejo de ataque a la membrana, queden opsonizados para poderlo fagocitar, y si todo llega hasta el final, como les estoy mostrando aquí en lo último de la derecha, pues entonces se forman como un huequito que produce la ruptura de la célula. ¿Ok? Sí, doctora. Bueno, seguimos. Sí, claro, doctora. Miren entonces acá, todavía, por eso me encanta Abas, todavía mejor explicadito. ¿Qué nos dice Abas? Que la vía clásica se activa cuando hay unión de un anticuerpo con un antígeno, y en este caso le está poniendo un IgM para no complicarse y tener que pintar 2 IgG. Que la vía alternativa se activa solamente con la presencia del microbio, la hidrólisis espontánea hace que ese C3 se una al microbio, y que en la vía de las lectinas lo que va a pasar es que la proteína ligadora de manosa se va a unir a la superficie del microorganismo. ¿Y qué pasa por cualquiera de las vías que pase esto? Que se activa una enzima que me divide el C3 en C3A y C3B. C3A me explica la inflamación y C3B la opsonización y fagocitosis. Ese C3B, como pueden ver ustedes, se deposita y por eso es que media la opsonización. Pero que además se forma una convertasa importante que es la convertasa de C5, que libera C5A, que es responsable de la inflamación, y me genera un C5B que se une con otros componentes, C6, C7, C8 y N moléculas de C9, para formar algo que se llama el complejo de ataque a la membrana y producir la lisis del microorganismo. Y ahí ya tengo 3 de las funciones biológicas del complemento. ¿Sí? Para poder entender un poco
la última función, digamos, que es la del aclaramiento de los complejos inmunes, vamos a revisar quiénes son los receptores para complemento, quienes participan en este tipo de, ¿cómo se llama esto? De funciones, digamos. Receptores. Hay un receptor que es el receptor de tipo 1, también denominado CD35. Hay un receptor de tipo 2, también denominado CD21. Están los receptores 3 y 4, que son moléculas de adhesión celular. Son también integrinas, CD11B, CD18, CD11C, CD18. Y hay receptores para las anafilotoxinas, que acuérdense que son las que se generan las que me generan la respuesta inflamatoria. ¿Listo? ¿Quiénes expresan receptor de tipo 1? El neutrófilo, por ejemplo, los linfocitos y el eritrocito. Y esa expresión en el eritrocito es importante para que se pueda dar el aclaramiento de los complejos inmunes. Una vez que este C3b, este C4b se unen con el receptor de tipo 1 en la superficie del eritrocito, cuando este eritrocito entonces pasa por hígado o por vaso, acuérdense que cada 120 días ellos se están cambiando, sencillamente es eliminado ese complejo inmune de la circulación. ¿Qué pasa cuando no se eliminan los complejos inmunes? Se acumulan. Y pasa que esos complejos inmunes se acumulan de preferencia en los lugares que menos uno quisiera. Vasos sanguíneos y producen una vasculitis, glomérulo y producen una glomerulonefritis o membrana sinovial y producen sinovitis. La presencia del receptor este de tipo 1 sobre la superficie del neutrófilo es lo que me explica entonces que él sea capaz de hacer fagocitosis, es decir, de fagocitar partículas que hayan sido marcadas por componentes del complemento, e incluso se dice que puede estar relacionado con la quimiotaxis. En el caso del CR2, miren ustedes que se expresa en la célula folicular dendrítica, se expresa en el linfocito B y se expresa en la mucosa del epitelio nasofaríngeo. La célula folicular dendrítica va a tener la característica, recuerden, que es esa célula de la respuesta inmune innata que es capaz de darle segunda señal a mi linfocito B. De esta manera, esa célula folicular dendrítica tiene un mecanismo que permite capturar el inmunocomplejo y dejárselo ahí al linfocito B para que venga y lo reconozca. Acuérdense que ella no necesita presentación, pero sí la segunda señal. El linfocito B, miren que ese receptor le sirve para activación, pero desafortunadamente este receptor también es la puerta de entrada del virus del Epstein-Barr. Acuérdense que el virus del Epstein-Barr es un virus que produce una faringoamigdalitis, en este caso una faringoamigdalitis con secreciones y exudados muy parecida a la faringoamigdalitis bacteriana. Produce además adenomegalia, es decir, aumento de los ganglios linfáticos, y muchas veces termina produciendo linfoma de Burkitt por su capacidad de poder entrar al linfocito B y carcinoma nasofaríngeo por su capacidad de infectar la mucosa del epitelio nasofaríngeo. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Recuerden que las moléculas CR3 y CR4 son moléculas de adhesión celular. Pertenecen a la familia de las integrinas. El CR3 sabemos que se expresa en el macrófago, en el monocito, en el neutrófilo, en la célula NK. El CR4 más que todo en neutrófilo, monocito y plaquetas. Y están relacionados con procesos ya sea de fagocitosis o de quimiotaxis o migración dirigida. Los receptores para anafilotoxinas, entonces, los encontramos en basófilo, mastocito, obviamente, músculo liso, endotelio, receptores para C3A, obviamente, cuando el C3A se une a basófilo o mastocito, lo que pasa es que hay liberación de histamina, eso además unión al endotelio y la liberación de histamina produce aumento de la permeabilidad vascular y su acción directa sobre el músculo liso produce constricción del músculo liso. En el caso de C5A, también, obviamente, hay receptores en basófilo y en mastocito,
que producen liberación de histamina, producen aumento de la permeabilidad vascular, producen contracción del músculo liso y además el C5A como tal puede producir quimiotaxis, es quimiotáctico de neutrófilos, de basófilos, de eosinófilos, de monocitos y puede producir opsonización, además de todas las anteriores que ustedes tienen ahí. Esto es un cuadrito resumen que se los dejo ahí para que de pronto les quede fácil para estudiar. Y vamos a ver entonces ahora de nuevo las funciones básicas del complemento. Cuando hablamos de lisis de microorganismos, ¿quién hace la lisis de microorganismos? ¿Quién lisa? El C5B, Ajá, ¿con quién más? Con el la C6, C7, C8 y C9, doctor. ¿Y eso se llama cómo? el complejo de ataque de Complejo membrana. El sí. complejo de ataque a la membrana. ¿Quién opsoniza? El C4B y el El C3B. C4B y el C3B. ¿Qué causa la C5, inflamación? ay, ¿Qué causa la inflamación? el C5, doctora. ¿El C5 qué? Ah, los, C5A, ana- ¿quién más? los Sí. Las anafilatoxinas, ¿no? anafilatoxinas son C5A y ¿quién más? Y C3A. C3A. Listo. Y el aclaramiento de complejos inmunes, eso es lo que todavía no tenemos muy claro, ¿verdad? Vamos entonces. Lisis de microorganismos. Acuérdense que las lisis se produce por la formación del complejo de ataque a la membrana que lo forman el C5A, el C5B, perdón, C6, C7, C8 y C9. Opsonización. Acuérdense que ese C3B y ese C4B quedan pegados, anclados a la membrana del microorganismo y entonces, por lo tanto, como el neutrófilo tiene receptores para ello, puede entonces fagocitar estas bacterias, por ejemplo, opsonizadas por C3B, como la figurita que les pongo. Inflamación. Bueno, acuérdense entonces que se rompe el mastocito, se rompe el basófilo, se liberan, en este caso la histamina, se comienzan a producir además citoquinas proinflamatorias, se comienzan a liberar leucotrienos, tromboxanos, etcétera. Se contrae el músculo liso, aumenta la permeabilidad vascular y todo esto me explica la aparición de rubor, calor, tumor, aumento de las moléculas de adhesión para que estas células puedan migrar al sitio de la infección, etc. Y por último, la que quizás no me queda muy clara, que es lo de la solubilización y aclaramiento de complejos inmunes. Se sabe que cuando esa molécula de C3B o de C4B se unen, ya sea por la región del antígeno o por la región del anticuerpo, al inmunocomplejo, ese complejo que está formando el anticuerpo con el antígeno, eso hace que se vuelva soluble. Acuérdense que si estamos hablando de solubilidad es porque es soluble en agua. Para el aclaramiento, entonces, una vez que ese C3B está pegado ahí, viene el CR1 que está en el eritrocito, se pega a él y cuando ese eritrocito pasa por el hígado o por el vaso, sencillamente el macrófago viene y elimina y con eso ya queda resuelto el problema del aclaramiento. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? Doctora, ¿puede repetir lo del CR1 que no lo entendí muy bien, por favor? Acuérdate que el CR1 es un receptor que, entre otras cosas, está sobre la superficie del eritrocito. Y acuérdate que los eritrocitos tienen 120 días de vida útil. Entonces, ese eritrocito, que va a tener varios receptores para CR1, se une a varios inmunocomplejos y sencillamente cuando pasa por el hígado y por el vaso, es aclarado y ya se fue el eritrocito, pero se fue el inmunocomplejo también. ¿Listo? Ok, gracias, doctora. Sí. Bueno, estas son otras funciones del complemento, pues si acaso se ponen a revisar y encuentran otras cositas, ahí se las dejo. Ahora, ¿por qué en condiciones fisiológicas debemos regular la activación del complemento? ¿Qué pasa cuando estos procesos no se dan de manera adecuada, cuando no se da una correcta regulación de la cascada del complemento? Pues puede pasar esto que vemos acá en la imagen, ¿verdad? O puede pasar esto que vemos acá en la imagen, ¿verdad? Que haya un proceso inflamatorio agudo o que haya
una lisis del eritrocito, que haya una hemólisis, ¿verdad? Recordemos lo que les puse al principio de que cuando yo tengo, si ustedes miran en la mitad, tengo mi molécula de C3, acuérdense que esa molécula de C3 se puede romper de manera espontánea y me deja el enlace tioéster activado para unirse covalentemente a la superficie, ya sea propia, que es la azulita, de la izquierda, o de la bacteria, que es la verdecita. ¿Qué pasa cuando se pega a la membrana de la célula propia, la azulita de la izquierda? Pues que hay toda una serie de factores que ustedes pueden ver ahí, factor H, factor I, que van a inactivar esta cascada y por lo tanto no se activa. ¿Qué pasa cuando se pega en la verdecita, que es la de la bacteria? Ella no tiene, afortunadamente, estos mecanismos, y como no tiene estos mecanismos, pues la cascada continúa. En ese orden de ideas, vamos a ver cuáles son las proteínas que participan en la regulación de la cascada del complemento. Vamos a ver que hay proteínas que son solubles, que están en la circulación, y hay proteínas que están pegadas a la membrana. Y vamos a ver que independientemente de sus nombres, todas o casi todas lo que van a hacer es tratar de regular, ya sea la formación de completasa C3, ya sea la formación de completasa C5, ya sea la formación del complejo de ataque a la membrana. Listo. Seguimos. Proteínas solubles. Vamos a ver que en proteínas solubles tenemos el inhibidor de C1, la proteína de unión A4, que se llama la C4BP de Binding Protein, proteína de unión a C4, que se une a C4B, el inhibidor de anafilotoxinas, el factor I, el factor H, la proteína S y la proteína SP4040. Miren que, a excepción del inhibidor de C1, que es muy específico y lo que va a hacer es inhibir C1R y C1S, todos los demás lo que van a tratar es de evitar por algún mecanismo, ya sea uniéndose a C4, ya sea uniéndose a C3, en el caso de C4B y de factor H y de factor I, la formación de las convertasas. Y bueno, los inhibidores de anafilotoxina obviamente son muy específicos para inhibir las anafilotoxinas. Las otras moléculas lo que van a hacer es tratar de inhibir la formación del complejo de ataque a la membrana. ¿Dónde? En las células propias. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay un déficit del C1 inhibidor? Miren que el C1 inhibidor tiene la característica que él participa en la regulación de la cascada del complemento, que es lo que tenemos en toda la mitad, pero además a la extrema derecha nos está mostrando que también él interviene en la regulación de las cininas, de la producción, por ejemplo, de la bradicinina. ¿Qué pasa cuando se libera bradicinina? ¿Qué pasa cuando se libera bradicinina? Hay vasodilatación, doctora. Ajá, ¿qué más? Aumenta la permeabilidad. Aumenta la permeabilidad vascular, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen ustedes que pasará? ¿La señora que les puso inflamada o el eritrocito que se rompió? La señora con edema. La señora con edema, ¿verdad? Entonces, miren acá, cuando hay un déficit de C1 inhibidor, lo que ocurre es una enfermedad que se llama angioedema hereditario o edema angioneurótico hereditario. Edema angioneurótico no se los tengo que explicar, ustedes lo están viendo ahí, ¿verdad? Hereditario porque la enfermedad es autosómica dominante. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que esté teniendo episodios de edema, una de las cosas que ustedes tienen que ir a averiguar es si en la familia hay alguien más que tenga esto, porque aquí yo tengo que hacer diagnóstico diferencial principalmente con la anafilaxia producida ya sea por alergia a medicamentos o alimentos, que es otra causa frecuente de producir un cuadro clínico similar, ¿verdad? Acuérdense entonces que la bradicinina, como dicen ustedes, aumenta la permeabilidad vascular, produce
Eso hace que se produzca el edema, puede producir incluso bradicardia y produce la contracción del músculo liso, lo que explica la dificultad respiratoria de mi paciente. Aquí, bueno, es una tablita donde se las vuelvo a resumir. Vamos a ver las proteínas de membrana. En proteínas de membrana, es decir, ya no están en la circulación, sino que están sobre la membrana de las células, tenemos el CR1, que es receptor, y también es una proteína que regula la activación, en este caso C3 y C4. El MCP, que es la proteína cofactor de membrana, miren que también el blanco es C3b y C34b, porque acuérdense que ellas son fundamentales para que se formen las convertasas. El factor de la aceleración de caída, o DAF, es fundamental, pero en este caso sí me lo ponen completico. Él regula la convertasa C3, tanto de la vía clásica como de la vía alterna. Y por último tengo el C8BP, o factor de restricción homóloga, o proteína de unión a C8, y el CD59, o protectina, o inhibidor de membrana de la lisis reactiva, que ambos ya actúan sobre las moléculas que están en la formación del complejo de ataque a la membrana. Vamos a ver que hay individuos que carecen de las proteínas reguladoras, si ustedes miran en la imagen de abajo, ¿verdad? Como las que están arriba. Arriba vemos que este es el eritrocito y que ese eritrocito tiene unido unas proteínas para regular el complemento, como son el DAF, que dice que es el factor de aceleración de caída, o el MIR, que es el inhibidor de membrana de la lisis reactiva. Estas proteínas se unen a la membrana del eritrocito por medio de unas moléculas de glicosilfosfatidil-inositol. ¿Qué sucede? Que en un individuo normal, él tiene pegado a su eritrocito estas moléculas y si se activa la cascada del complemento, sencillamente no va a haber formación del complejo de ataque a la membrana. En unos individuos que tienen una enfermedad que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, ellos carecen de esas anclas de glicosilfosfatidil-inositol. De manera que su eritrocito carece de estas proteínas que tengo aquí arriba y que me regulan la activación del complemento. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si se activa la cascada del complemento, sí se va a producir la lisis del hematíe. De ahí la hemoglobinuria, hemosangre, globinuria en la orina. Paroxística, porque esto no ocurre todo el tiempo. Él hemoliza cuando se enferma, porque cuando se enferma activa complemento para eliminar el microorganismo y entonces ahí empieza a hemolizar. Y nocturna, porque si bien esto pudiera ocurrir todo el día, pero es por la noche cuando esa hemólisis queda concentrada en vejiga y cuando el paciente se levanta por la mañana o por la madrugada a orinar, la ve y entonces hace que se percate de ella. Este trastorno, por decirlo de alguna manera, tiene un tratamiento, es un anticuerpo monoclonal, se llama eculizumab, que lo que hace es unirse al C5 para que sencillamente no pueda actuar la convertasa sobre él y no se pueda formar C5A y C5B. ¿Listo? Y de nuevo una tablita donde se les resume los diferentes proteínas. Entonces, miren, sea por la vía de las lectinas, sea por la vía clásica, sea por la vía alternativa, tengo por acá el inhibidor de C1 en vía clásica, por acá inhibición de la convertasa de la vía clásica, lo mismo el MCP, que el C4BP, que el CR1, inhibición de la convertasa de la vía alterna, lo mismo el factor H, que el MCP, que el DAF, también tengo el factor H y el factor I, que van a impedir la formación de las dos convertasas. Y por acá tengo en membrana el CD59, el factor de restricción homólogo, el CP4040, que van a impedir la formación del complejo de ataque a la membrana sobre estructuras propias. Acá, pues, un poquito más de lo mismo, me habla de todas las proteínas involucradas en el sistema de complemento. A manera de resumen, acuérdense que si todo sale bien, se va a formar un poro, que es el complejo de ataque a la membrana, que va a permitir la lisis del microorganismo, pero que por el camino se están liberando anafilotoxinas que me van a generar una respuesta inflamatoria, que si por algún mecanismo el microorganismo logra impedir que llegue aquí al MAC, de todas maneras queda marcado y puede ser
gocitado y que todas estas funciones son gracias a los receptores para el complemento. Vamos a ver entonces que además de esas dos enfermedades que yo les presenté, hay otras enfermedades que se pueden producir cuando hay alteraciones del complemento. Por ejemplo, cuando hay alteraciones de los componentes de la vía clásica, la glomerulonefritis, el lupus eritematoso o las infecciones piógenas. También cuando hay deficiencia de la vía alterna, por lo general se ven infecciones por Neisseria meningitidis, por Streptococcus y pneumoniae, por Haemophilus influenzae. Cuando el déficit de los componentes terminales es Neisseria más que todo, cuando lo que faltan son proteínas reguladoras, les presenté ya dos enfermedades, una, la hemoglobinura paroxística nocturna, otra, el edema angineurótico hereditario, pero también pueden haber infecciones, pueden haber vasculitis, pueden haber glomerulonefritis, síndrome hemolítico urémico. Y por último, cuando hay déficit de receptores, por ejemplo, si hay déficit de CR1, lo que pasa es que no se pueden aclarar los inmunocomplejos y entonces acá puede aparecer un lupus eritematoso sistémico y cuando hay déficit de estas moléculas, que son moléculas de adhesión, aparece una enfermedad que es el déficit de la adhesión leucocitaria. Hasta aquí lo que yo les tenía de